Buenos días a todos y Dios le bendiga muchísimamente, amén. Aquí vamos a adorar a Dios. So, ahí donde tú estás, si puedes poner de pies y adorar con nosotros, sería muy bien. Dale a Dios la gloria y la honra que Él merece, amén. Así con las palmas, gloria a Dios. Amén. Te adoramos, Jesús. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras, y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria y honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Una vez más. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria y honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Qué bueno es alabar al Señor en este día. Le quiero compartir las escrituras esta mañana. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente en el libro de Primero Crónicas, capítulo 16, versículos 23 a 29. Por favor, leen conmigo la santa palabra de Dios. Que toda la tierra cante al Señor. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todas las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor. Es Él más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad los rodean, fuerza y gozo llenan su morada. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle
al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Esta sí es la palabra de Dios, y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya, te adoramos, Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón puede decir, santo eres tú. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dilo, Santo. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón puede decir, santo eres tú. Dilo, Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, santo. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón puede decir, santo Di santo, santo otra vez más. Santo, santo. Santo, 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 Gracias, Señor. mi corazón te adora, mi corazón puede decir, santo eres, santo eres, santo eres. Señor, tú eres santo. Tú eres digno de recibir la gloria y la honra, Padre. Gracias, Jesús. Y tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito
postrarme a tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Adoramos, Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad tan grande, por tu amor tan grande. Señor, te damos gracias que un día decidiste salvarnos, aun cuando nosotros estábamos lejos de ti, cuando no te buscábamos, cuando nuestra alma estaba muerta. Señor, tú nos tomaste y por eso te damos gracias y te alabamos y queremos llenar tu trono de alabanzas. Queremos decirte que eres digno, Señor, de recibir la gloria, el honor, el imperio por todos los siglos, por los siglos de los siglos, Señor. Señor, venimos aquí para presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Señor, te pedimos que en este tiempo que vamos a estar considerando tu palabra, que nos puedas hablar. Señor, que equipes a los santos para el trabajo del ministerio. Señor, que puedas levantar al que está caído, que puedas darle fuerza al que está agotado. Señor, que puedas darle una nueva visión a aquel que está estancado. Señor, que puedas traer refrigerio al alma de aquellos que se encuentran sin esperanza. Y por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que tu palabra siga llamando pecadores al arrepentimiento y a la fe en el bendito nombre de Cristo Jesús. Es en su nombre en que pedimos estas cosas. Amén. Muy buenos días a todos. Es un privilegio estar con ustedes un día más, un domingo más para compartir la palabra de Dios por medios digitales. Mi nombre es Leandro Gómez y soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Armitage. Hace unos 2 meses, creo que ya un poquito más, quizás ya casi 3 meses que comenzó la pandemia y tuvimos todos estos efectos de cuarentena, iniciamos una serie de sermones que tienen que ver acerca de la prueba y cómo Dios es un fuego que realmente está refinando la fe de su iglesia y los creyentes. Ciertamente el Señor es un fuego consumidor que consume al impío, pero el Señor, haciendo ese fuego consumidor, no destruye a sus escogidos, sino que por el contrario los refina. Si nos embarcamos en esta serie de sermones, hará ya algún tiempo atrás, y llegamos hoy a culminar esta serie en este último sermón que finaliza una explicación sucinta de Hebreos en el capítulo 12. Así que yo le invito a que abra su Biblia en Hebreos en el capítulo 12 y la tengamos ahí lista para ver los últimos versículos que van a ser versículo 25 al versículo 29. Muy bien, ¿qué es lo que estábamos hablando cuando iniciamos esta serie de sermones en el pasaje en Hebreos, capítulo 12? Bueno, la pregunta que se hacía el autor y que intenta contestar con este capítulo es ¿qué necesitamos para correr en la carrera de la fe? ¿Qué necesitamos para no rendirnos en esta carrera de la fe? Y vimos que el capítulo 12 comienza diciendo que el Señor ha puesto una carrera delante de nosotros y que nosotros tenemos que correr con perseverancia. Porque uno puede correr, pero cansarse nos cansamos todos. Pero ¿cómo podemos correr la carrera de fe de manera que no nos rindamos? Y vimos a través de todo el capítulo 12 que en primer lugar, para no rendirnos en la carrera de la fe, necesitamos ejercitar perseverancia en el Señor. En segundo lugar, vimos que para no rendirnos en la carrera de la fe, necesitamos abrazar la disciplina del Señor. Y vimos un poquito
lo que eso conlleva. En tercer lugar, vimos que necesitamos cobrar aliento en el Señor. Hay puntos en nuestra vida cristiana donde realmente hemos bajado la guardia, donde ya estamos cansados y pensamos que no hay un mañana. Y qué importante es saber cómo cobrar aliento. Y estuvimos hablando de cómo uno puede hacerlo. Pero también vimos que para no rendirnos en la carrera de la fe necesitamos velar por la fe en nuestra comunidad. Es muy... el autor de los Hebreos dice: mirad bien que no haya nadie en ustedes que deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es muy duro el golpe cuando una persona que estaba en medio nuestro termina apostatando de la fe, termina yéndose. Es un golpe muy duro para la comunidad de fe. Muy bien. Y por último, el domingo pasado vimos que para no rendirnos en la carrera de la fe, debo recordar las promesas que tenemos y el destino que nos espera. Ahora bien, llegamos a la última unidad textual de Hebreos en el capítulo 12, el versículo 25 al 29. Y frente a esta pregunta, ¿qué necesitamos para no rendirnos en la carrera de la fe? Vamos a ver en primer lugar que debemos escuchar y obedecer la voz de Dios que nos habla. Lo digo en otras palabras, para no rendirme en la carrera de la fe, la última exhortación que hace el autor de los Hebreos en este capítulo es que debemos escuchar y obedecer la voz del Dios que nos habla. Vamos junto al versículo 25, dice así la palabra de Dios: mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos a aquel que amonesta desde los cielos. Vamos a hacer algunas explicaciones de este pasaje. ¿Quién es el que está hablando? Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Bueno, algunos dicen, se está refiriendo versículos atrás a Moisés que está hablando. Bueno, no se refiere a Moisés. El autor está hablando de Dios. Mirad que no desechemos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque versículos atrás vimos estas dos imágenes entre el monte Sión y el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí hablaba Dios y el pueblo, ¿qué dijo? Por su incredulidad, porque ellos tenían a Egipto en el corazón. Sí, habían salido físicamente de Egipto, pero Egipto seguía en su corazón. Cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué dijeron? No queremos escuchar más esta voz. Por eso el autor, en el versículo 25, le recuerda a su audiencia: mirad que no desechéis al que habla. Dios les estuvo hablando desde el monte Sinaí, desde la tierra. Porque si esa generación de israelitas que salieron de Egipto no escaparon, habiendo desechado al que los amonestaba desde la tierra, desde el monte Sinaí, mucho menos nosotros. ¿Por qué? Si desechásemos al que amonesta desde los cielos. En definitiva, el autor está haciendo una comparación. Si esa generación que salió de Egipto y que fue incrédula y desechó la voz de Dios que les hablaba desde la tierra, el monte Sinaí, no escapó el juicio de Dios, ninguno entró a la tierra prometida. Dice el autor de Hebreos, mucho menos nuestra comunidad de fe, ahora que ha venido el nuevo pacto y que la revelación perfecta de Cristo se ha manifestado con una voz que nos habla del cielo. ¿Cómo es esta voz que nos habla del cielo? No es que un día uno se abre el cielo y escucha una voz, sino que si recordamos el Evangelio de Juan, el capítulo 1, en el versículo 14, dice que Dios mismo, siendo ese verbo, se encarnó, tomó forma de hombre y caminó entre nosotros. Es decir, la voz de Dios tomó forma, la palabra, el logos tomó forma en la persona de Cristo Jesús, y era la palabra encarnada la que nos estaba hablando. Y es una voz que viene del cielo. No solamente por eso, sino porque Cristo estuvo entre nosotros, murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos, y Él desde los cielos está hablándole a su iglesia y animándola a que corra la carrera que Él ya corrió y ha ganado para nosotros. Jesús está desde la línea de llegada diciendo, no, adelante, adelante, vengan, vengan. Nos está hablando del cielo porque es nuestro destino final, la Jerusalén Santa, el monte de Sión que plantea el autor. Por eso, cuando hablamos de qué necesitamos para no rendirnos en la carrera de la fe, ciertamente debemos escuchar y obedecer
la voz de Dios, porque su juicio se aproxima. Su juicio se aproxima. Dice el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Y vamos a explicar un poco qué está refiriéndose el autor con esto. Ahora, yo creo que cuando nosotros nos encontramos frente al desafío de escuchar la voz de Dios, en definitiva, Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? ¿Me desobedecen? No, me siguen. Entonces, el escuchar la voz de Dios termina siendo, de acuerdo a este pasaje, la marca que distingue quiénes son verdaderamente hijos de Dios y quiénes no. ¿Quiénes son el Israel espiritual y quiénes son el Israel de la carne que vive con las bendiciones de Dios, pero su corazón está completamente lejos de Dios? En otras palabras, en una iglesia puede haber un montón de personas, y le aseguro que hay personas que están en la iglesia que son salvas, que escuchan la voz de Dios y le siguen. Y hay personas que vienen, se sientan solamente para sentir un poco de paz, para tratar de solucionar sus problemas, y después se van a la casa, pero su corazón está lejos de Dios. En definitiva, aquel que tiene la capacidad de escuchar la voz y obedecer no es porque sea una persona, qué persona espiritual, sino porque Dios le ha equipado para que pueda dar esa respuesta. ¿Cómo sé que yo soy de Él? Porque obedecemos sus mandamientos. Porque si no obedecemos la voz del que habla, me asemejo al Israel que nunca entró a la tierra prometida. Ahora, ¿sabes qué? El Evangelio en sí mismo, la revelación de Jesucristo, tiene lo que los teólogos llaman un punto de crisis. Sí, es un llamado de arrepentimiento y fe y del amor de Dios que nos quiere salvar. Pero a la vez el Evangelio es una moneda que tiene la cara de la salvación, pero de otro lado tiene la cara del juicio. Y produce un momento de crisis. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, dice Romanos capítulo 1, la justicia de Dios se manifiesta contra toda impiedad. ¿Y qué significa esto? Que no solamente Cristo nos ofrece la salvación, pero nos ofrece la salvación porque del otro lado viene la ira de Dios a destruir al impío, a destruirme a mí. Entonces el punto que está haciendo el autor es mirar que nosotros no desechemos al que nos habla. La ira de Dios juzgará a este mundo. Leamos después el Evangelio de Juan en el capítulo 5. Jesús dijo que Él tenía el poder para juzgar y que iba a juzgar. Y que iba a juzgar al mundo. Dios juzgará al mundo por sus pecados. Dios te juzgará a ti por tus pecados. Y el juicio de Dios es tremendo. Por eso es que ha determinado el infierno como el lugar donde toda su ira se va a descargar sobre las personas que no hayan acogido la gracia de Dios y que hayan decidido decir, yo quiero responder delante de Dios con mis propias obras. Cuidado. El pastor otra vez se puso con el tema del infierno. Es que, ¿sabes por qué te hablo de esto? Porque cuando te mueras y llegues a una eternidad y estés ahí en la puerta y tu alma sea atormentada por toda la eternidad, y nunca nadie te lo dijo, pero ahora lo sabes, la ira de Dios viene sobre ti. Ay, pastor, ¿cómo está inventando cosas? No, querido, el Evangelio de Juan, capítulo 3, ¿qué nos dice? Que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, no solamente no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra nos dice que el Señor está constantemente aireado, enojado sobre el impío. Y los impíos, los perversos, somos todos, salvo aquellos que hemos sido redimidos por la gracia de Cristo Jesús. Mirad que no desechéis al que nos habla. Miren, déjenme que les ponga una ilustración para que lo entendamos todos. Mi cuñado, el hermano de mi esposa, cuando era chiquito, mis suegros solían ir al campo, y en ese campo tenían una casa de campo y había un río que corría por el medio de
del lugar. Y la casa estaba al frente del río. Así que mi cuñado, era el pequeño, con los padres iban y jugaban en el río. Un río bien bajito el río. Quizás para nosotros que somos animales de ciudad no entendemos bien el concepto, pero hay ríos que son bajitos. Y estaba el niño ahí jugando en el río, y un día hermoso, con un sol precioso. De pronto, aparentemente, ven algunas nubes negras que se van montando ahí, pero todo seguía tranquilo, el agua, el caudal seguía tranquilo. Hasta que de pronto viene una mujer corriendo, saliendo de una casa, de manera histérica, de manera con gran anunciación y gritando ya con su voz en cuello, empieza a clamar a viva voz, diciendo, por favor, saquen al niño del agua. Y mis suegros quizás estaban mirando diciendo, ¿quién es esta mujer? Quizás está un poco demente, quizás tiene algún problema. Y la mujer gritaba y gritaba más, saquen por favor al niño del agua, porque viene una creciente. Y mis suegros se miraban y decían, ¿qué creciente viene? Si acá vemos que el río viene bien, no pasa nada. Bueno, la cuestión es que dijeron, bueno, vamos a hacerle caso, no sea cosa que venga la creciente. Y sacaron al niño del agua. Unos 15, 20 segundos después vino una crecida en el río, un torbellino con una masa de agua tan grande que mis suegros quedaron espantados del poder del agua que vino y en un segundo se llevó absolutamente todo. Si mis suegros no hubieran puesto fe en la voz que hablaba, mi cuñado hubiera muerto ese día, hubiera sido arrastrado por ese torbellino, por esa cantidad de masa de agua que impactó en tan pocos segundos. Bueno, ¿saben qué? De la misma manera, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, uno puede decir, pero si yo no veo nada, si mi vida sigue igual, si me voy a mi casa y no es que me va a caer un rayo del cielo y sigo teniendo mi trabajo y nada me pasa, sí, nada pasa ahora, pero te estamos anunciando y te estamos diciendo, no es mi voz, es la voz de Dios que te dice, la ira de Dios viene. Corre, por lo tanto, y responde al arrepentirte de tus pecados y al confiar en el sacrificio de Cristo Jesús antes de que sea demasiado tarde, porque cuando la ira de Dios cae y la sentencia de Dios se dicta, ya no hay vuelta atrás. ¿Sabes qué? Cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio, ya sea del pastor, ya sea de tu familia, de tu abuela, de tus tíos, de tus padres, de tus amigos, y tú te niegas a escuchar, en definitiva no estás rechazando ni tus amigos, ni a tu abuelita, no me estás rechazando a mí, en definitiva lo que tú estás haciendo es desechar la voz del que te habla del cielo. Y cuando eso pasa en tu corazón, tú mismo te estás poniendo en un camino donde la ira de Dios caerá sobre ti. Por lo tanto, si sientes esa presión que viene sobre ti por la fe, arrepiéntete y ven a Cristo. Ahora bien, dijimos que para no rendirnos en la carrera de la fe tenemos que escuchar y obedecer la voz del que habla, porque su juicio en primer lugar se aproxima. Pero en segundo lugar debemos escuchar y obedecer la voz de Dios en vista de las promesas que nos ofrece su palabra. Miren cómo dice el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Aquí lo que el autor está diciendo, está haciendo una referencia a Ageo en el capítulo 2, el verso 6. A ver cómo lo explico en 2 minutos. Ageo es un profeta que Dios levanta para darle ánimo a Zorobabel, quien era uno de los que habían vuelto del exilio, uno de los líderes de los repatriados que habían vuelto del exilio y que habían empezado a construir el templo. Habían empezado a reconstruir el templo de Salomón, luego de la cautividad. Y ellos empiezan, si usted lee el libro de Esdras, empiezan a hacerlo, pero en el capítulo 4 de Esdras, usted va a ver que los samaritanos se oponen, le escriben al rey Asuero y le dicen, mire rey, esto está pasando, Artajerjes, y la obra se termina, lo hacen parar la obra. Entonces están desanimados.
Y Dios manda al profeta Ageo justamente para que le diga a Zorobabel, no te detengas, adelante porque mi mano está contigo, adelante, adelante. Aunque las autoridades te digan que te detengas en la construcción, aunque tus vecinos te digan que te detengas, tú sigue adelante porque me estás sirviendo a mí. Y Dios le da esta promesa a Zorobabel, diciendo que iba a llegar un día donde Dios iba a conmover, iba a remover los cielos y la tierra, y que el lugar que ellos estaban construyendo era el símbolo ¿de qué? De la Jerusalén celestial, del monte de Sión, donde llegaría el deseado de las naciones. Usted después puede leer Ageo en el capítulo 2. Ahora bien, el autor de Hebreos está tomando estas mismas palabras. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la audiencia a la que él le escribe en los Hebreos está pasando por una situación similar. Sus vecinos le están diciendo, si sigues haciendo esto, vamos a seguir dañando a tu familia, vamos a seguir marginándote, el gobierno le está confiscando sus propiedades, usted lo puede leer después en Hebreos en el capítulo 10. Esta comunidad está sufriendo mucho y muchos están diciendo, bueno, ¿saben qué? Paremos el ministerio. Y muchos están desertando, otros están apostatando. Entonces el autor trae esta profecía del Antiguo Testamento y ¿cómo la recontextualiza? Diciéndoles esto, así como esa generación de Zorobabel fue fiel y respondió a la palabra de Dios en obediencia y en fe debido a la promesa que Dios les había dado, ustedes de la misma manera deben responder en obediencia y en fe, sabiendo que nos espera la Jerusalén celestial, sabiendo que Cristo no solamente llegó, murió, resucitó, ascendió, sino que volverá a buscarnos. El mensaje del autor de los Hebreos es un mensaje de aliento, de ir hacia adelante en vista a las promesas que provee la palabra de Dios. Ahora esta palabra que aparece aquí, aún una vez, en el versículo 26 y en el 27, ¿qué significa aún una vez? Bueno, es una palabra que en griego hace referencia a algo que es definitivo, algo que ocurre una sola vez y para siempre. Quizás la encontramos en Hebreos, en otros capítulos, por ejemplo el capítulo 9, el verso 26, el capítulo 7, verso 27, hablando del sacrificio de Cristo, que fue una vez y para siempre. Bueno, esta palabra ahora una vez, lo que está haciendo referencia es que esta promesa de que Dios va a remover, a destruir los cielos y la tierra visible y va a dejar su reino celestial inconmovible, será de forma definitiva y categórica. Si nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, vamos a ver que en el fin de los tiempos las potestades y los astros serán conmovidos y caerán a la tierra. ¿Y cómo va a terminar la historia de la humanidad? Bueno, va a terminar con la destrucción de este cielo y esta tierra que usted ve. Esta tierra en la que nosotros caminamos, el planeta Tierra, los cielos que nosotros vemos serán destruidos. Ahora, ¿qué pasa? El reino de Dios, a pesar de que eso es destruido, permanece, como dice la palabra, inconmovible. Y esta frase a una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Cuáles son las cosas inconmovibles? Es el reino de Cristo que Él inauguró con su muerte y resurrección y que Él consumará en su segunda venida. En otras palabras, las señales del fin de los tiempos, que es cuando empiecen a haber maremotos y se caigan las potencias de los cielos y el sol y la luna se apaguen y haya guerras, en definitiva nosotros los cristianos nos tiene que asustar. ¿Por qué? Porque tenemos que escuchar las palabras de Jesús que nos dice, cuando empiezan a pasar estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Levanten su cabeza, porque su redención, porque su salvación, la consumación de su salvación está cerca. Y si esas cosas no se remueven y si esta tierra no se termina, pues no puede quedar el reino de Dios inconmovible. Avancemos porque se nos va el tiempo y tenemos que terminar. Así que, versículo 28,
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dijimos, en primer lugar, para no rendirnos en la carrera de la fe, tenemos que escuchar y obedecer la voz de Dios, pero en segundo lugar, debemos vivir una vida de gratitud al Señor. Una vida de gratitud al Señor. Y el verso 29 comienza diciendo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿A qué se está haciendo referencia esto? Bueno, se está haciendo referencia justamente a todo esto. Lo terrenal, lo que a usted le parece más seguro en la vida, la torre Trump, la torre Willis, se va a hacer pedazos. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, ciertamente los romanos que tenían el imperio más grande y conocido en el mundo pensaron que su imperio iba a durar para siempre y se terminó cayendo y colapsando. Imperio tras imperio se ha levantado y ha caído. Pero el reino del Señor es inconmovible, permanece para siempre. El autor está haciendo un poco referencia a este reino que Daniel había visto en sus visiones en el capítulo 7, que los santos heredan, a los santos se les da un reino inconmovible. En esta visión que tiene Daniel de la estatua, que viene una roca que destruye esta estatua, que es un símbolo de los distintos reinos que iban a gobernar la tierra. Esta roca destruye todos los reinos de la tierra y empieza a crecer como una montaña que se hace gigantesca. ¿Y qué nos está haciendo referencia a esto? Justamente que el reino de Dios no puede ser destruido. Las naciones, los imperios, las fortalezas, las ve usted como muy portentosas, pero mañana se van a destruir, mañana no van a estar. La república no va a estar, el imperio no va a estar, las monarquías no van a estar, pero el reino de Dios permanece para siempre. Ahora notemos esto. En el versículo 28 dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Esto nos habla de la gracia de Dios, que nosotros siendo pecadores, que nosotros siendo enemigos de Dios, Dios nos incluye a nosotros en un reino que no va a ser destruido jamás. Esto es una de las manifestaciones de la gracia de Dios. Yo siendo enemigo de Dios, luchando yo en contra de su reino, Él me salva a mí y me mete adentro de su reino. Y esto lo encontramos en las mismas palabras de Cristo cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pequeños, no teman, porque de ustedes, para ustedes le ha placido al Padre entregarles el reino. Por lo tanto, ya que Cristo, cuando nosotros éramos débiles, cuando nosotros éramos pecadores, enemigos, Él murió por nosotros y nos introdujo a este reino que no va a ser destruido jamás. Por lo tanto, que dice, tengamos gratitud. Ay, hermanos, nuestro corazón se empieza a llenar de, ¿cómo se dice? Bitterness. Amargura, gracias. Nuestro corazón se empieza a llenar de amargura cuando nos empezamos a olvidar de la gracia de Dios que recibimos en Cristo Jesús. Cuando me empiezo a olvidar que yo no era nada, que yo era un enemigo de Dios y que por la gracia de Dios Él me puso en su reino. Hermanos, yo iba al infierno, yo iba caminando al infierno y estaba perdido, no había nada que yo pueda hacer para evitar la justa condenación de Dios por mis pecados. Yo merecía el infierno. Yo no merezco estar parado aquí sosteniendo una Biblia y hablando en el nombre de Dios. Yo no merezco eso. Lo que a mí me corresponde es una eternidad en el infierno por mis pecados. Y sería justo que Dios lo hiciera. Sin embargo, el amor de Dios tan grande, Él me salvó de una condenación eterna. No lo puedo entender. Y me hizo parte de un reino inconmovible de más de 5.000 años y que no va a tener fin. Donde puedo decir que soy un hijo de Abraham, de Jacob, de Isaac. Donde el rey David está en ese linaje. Y junto con otros cristianos más, después de Cristo,
que han manifestado la gracia de Dios en los días venideros. ¿Cómo he yo sido parte de semejante herencia? ¿Cómo puede ser que yo sea coheredero con Cristo? Heredero de Dios y coheredero. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. Esa es la gracia de Dios. Por lo tanto, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. En la epístola de los Hebreos, la diferencia entre el creyente y el inconverso es la gratitud. El creyente constantemente quiere servir y agradar a Dios con su gratitud, porque ha sido salvo. El inconverso no. El inconverso piensa, Dios me debe a mí. ¿Por qué Dios permitió esto? Pero Dios, en realidad, usted debía haberme puesto a mí en un mejor lugar. Cuidado. La diferencia que marca un creyente y un inconverso es la gratitud. Ahora, usted mira, bueno, pero yo soy agradecido a Dios. Usted es agradecido a Dios, pero usted tiene que ser agradecido a Dios como Dios lo indica en su palabra, no como usted quiere ser agradecido a Dios. ¿Y cómo nos dice Dios que Él aprecia el agradecimiento de sus hijos? Tengamos gratitud y mediante ella, escuchen bien, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dos palabras aquí. Agradarle a Dios sirviendo y adorando. ¿Cómo? Con temor y reverencia. Yo a veces me cruzo con gente y me dicen, no, yo estoy muy agradecido a Dios. ¿Sí? ¿Y cómo le agradece a Dios? Y bueno, por ahí en mi casa hago una oración y no. ¿Quiénes son agradecidos a Dios realmente? Los que le sirven. Si tú no le sirves a Dios, pues tú eres un desagradecido con Dios. Aunque tú creas que, no, yo a Dios le hago ese rezo, esa oracióncita ahí para darle gracias. Yo le agradezco a Dios. No. El agradecimiento que Dios le agrada es el agradecimiento que produce en el corazón del creyente el deseo de servir. El deseo de decirle, Señor, me estaba perdiendo y me salvaste, me introdujiste a tu reino. ¿Cómo no voy a ofrecer mi cuerpo como instrumento para la justicia de Dios cuando tú me salvaste? ¿Cómo no voy a amar tu casa más que cualquier otra cosa? ¿Cómo no voy a amar más tu causa más que mi vida? Eso pasa en el corazón de alguien que ha sido transformado por la gracia de Dios. No nos confundamos. No nos confundamos. Por eso es como que a veces nosotros desde la pastoral estamos viendo a ver si acomodamos esto para que sea más cómodo para la gente, a ver si ponemos el servicio en este horario, a ver si hacemos esto. Pero ¿saben qué me voy dando cuenta? Más nos vamos acomodando a la comodidad de la gente. ¿Saben qué va pasando? Más nos vamos alejando de lo que Dios enseña en su palabra. Y en definitiva, aquellos que no son de Cristo ni siquiera pueden hacer un clic para sintonizar el servicio o conectarse a un estudio bíblico vía Zoom. Ni siquiera pueden hacer un clic. ¿Eres agradecido con Dios? Si ni te conectas, si no pones tu cuerpo como sacrificio vivo al Señor, si has estado en la iglesia por años y nunca le serviste al Señor, te imploro por amor del Señor Jesús, revisa tu fe. Revisa tu fe, porque puede ser que tú pienses que estás de camino al cielo, pero vas camino a la condenación. La gratitud es una muestra de que estamos en el reino inconmovible y la gratitud produce servicio. Pero no solamente produce servicio, sino que produce adoración a Dios de forma reverente, con temor y reverencia. ¿Por qué es que los pastores estamos interesados en que volvamos a juntarnos físicamente? Bueno, por muchas razones, las cuales muchas ya las hemos explicado en otros puntos. Pero una de ellas es porque queremos adorar a Dios como Él dice que tiene que ser adorado. No como nosotros pensamos, bueno, pero podemos seguir adorando a Dios así, a través de medios visuales. No. Tenemos que adorar a Dios como Él dice que tiene que ser adorado. Como Él dice que tiene que ser adorado. Y debemos hacerlo con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque Él es un fuego consumidor. Pastor, ¿qué pasaje que se eligió?
el carácter esencial de Dios en toda la Biblia. Uno de sus aspectos es que Él es un fuego consumidor. Cuando uno escucha esta frase Dios es, tiene que hacer un stop y prestar mucha atención a lo que dice el texto. ¿Saben por qué? Porque cuando escucho la frase Dios es, inmediatamente el autor va a dar una descripción del carácter de Dios. Va a dar una descripción de cómo Dios se está revelando. Y Dios se revela como un Dios de amor, por supuesto. Dios es amor. No es que tiene amor, Dios es amor. Dios es justo, no es que Él, tiene justicia. Dios es justicia. De hecho, las cosas son justas porque Dios las hace. Algo es justo porque Dios dice que es justo. Por eso esa cosa, esa acción o esa palabra es justa, porque Dios la dijo o porque Dios la hizo. ¿Entienden cómo el carácter de Dios define la justicia para nosotros? Define el amor para nosotros. Y en este caso, el carácter de Dios es un fuego consumidor. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Este es un concepto que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Está haciendo una referencia de Deuteronomio capítulo 4, verso 24. Deuteronomio después 9, capítulo 3 en adelante. Dios es un fuego consumidor. Y tenemos que tener cuidado de nosotros cómo le tratamos. Miren, hace poquito pasó a la presencia de Dios un hermano, un miembro de nuestra congregación, que estuvo batallando una enfermedad por muchos años. Y tuve el privilegio este año, antes que empezara lo de la pandemia, de poder oficiar los 50 años de la boda de plata, de oro, perdón, las bodas de oro de él y su esposa. Y algo que me impactó, veía a los hijos trabajando, organizando cosas, y estaban sirviendo. Y me, pastor, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto otro? Y se movían, y uno compraba el pastel y otro hacía esto otro. Y en un momento del servicio de conmemoración de los 50 años, los hijos dieron testimonio de cómo el amor de sus padres en estos 50 años les habían cambiado la vida. Y lo que yo escuchaba de sus bocas era gracias, gracias. A veces la emoción los embargaba al punto que no podían hablar. Pero agradecían, le decían gracias papá, gracias mamá, porque por su amor estamos acá, su amor nos enseñó esto, su amor nos enseñó aquello. Ustedes tuvieron tantas posibilidades para separarse, para divorciarse, pero siguieron firmes al mandato del Señor y nosotros somos lo que somos por ustedes. Gracias, gracias, gracias. Y les caían las lágrimas y no podían hablar y les servían. ¿Saben qué? Cuando vi esa imagen, me hizo acordar este pasaje. Habiendo recibido un reino inconmovible, no de un amor de 50 años como este matrimonio, sino de un amor milenial y eterno, que produjo en nosotros lo que somos ahora. Lo bueno que somos, lo somos por Cristo. Y lo malo que tenemos todavía es porque todavía nos resistimos a la obra de la transformación del Espíritu Santo a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Pero lo bueno que tenemos viene de Dios. Y cuando uno realmente es hijo, uno explota en gratitud. Y a veces uno está en la iglesia y se le pone en la garganta un nudo porque no sabe cómo decirle gracias, Señor, por salvarme. Sí, Señor, hay tantas cosas que me pasaron, pero tu amor me sostiene, tu amor me hace avanzar, gracias. Cuando el creyente verdaderamente es creyente, quiere servir. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Aquí tienes mi vida, no sirvo para nada, no tengo habilidades, pero aquí estoy, Señor. Úsame, no me va a alcanzar la vida para servirte. Por eso es que yo no puedo, hermano, no puedo capitular, no me puedo rendir frente a un cristianismo hipócrita y secular que pretende que la iglesia sea una suerte de proveedor de paz, de proveedor de un mensaje, que es bueno para el alma, para que me olvide mis problemas, que genera un clientelismo donde la gente viene aquí solamente para sentirse mejor. No, señores y señoras,
Vamos a seguir la palabra de Dios. Y si realmente eres hijo, de tu corazón va a salir el deseo de tú servir a Dios. El deseo de que tu vida esté en servicio al Señor. El deseo de que tus labios, tu boca quieran cantarle a Dios. Ayer le decía, Señor, ayúdame a amarte más. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, ayúdame a amarte más? Ayúdame a adorarte más, ayúdame a agradecerte más, a servirte más. Porque esa es la forma que el Señor en su palabra nos muestra que podemos correr la carrera de la fe sin rendirnos. El Señor es un fuego consumidor. Y en el capítulo de Hebreos hace referencia a la amonestación y al llamado de vivir una vida en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Dónde están los frutos de justicia, iglesia? ¿Dónde están los frutos de santidad que el Señor demanda? ¿Dónde está el fruto de gratitud que Dios demanda? El Señor nos ha llevado a través de su santa palabra en esta serie para hacer un llamado al verdadero Israel de Dios, a su pueblo, a que se acerque a Él como Él lo demanda. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Señor, que nos amonesta, nos incomoda, nos inquieta, pero que genera en nuestro corazón la sed, el hambre, Señor, de agradarte. Y Señor, veo en mi vida lo lejos que estoy de agradarte, veo en mi vida todo lo que me falta, pero aquí estoy, Señor. Señor, úsame. Señor, usa a mis hermanos que tienen un deseo genuino de alabarte, de adorarte. Señor, úsanos a pesar de nuestras debilidades, que nos equivocamos, que las cosas no salen bien, que las cosas salen mal, a pesar de nuestras limitaciones, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, Señor, ayúdanos a salir adelante, porque no queremos dejar la carrera que tú pusiste delante de nosotros. Queremos darte gloria, queremos darte honra, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Cante con nosotros, diga, renuévame. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí, Cántalo fuerte, porque todo lo que hay porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. necesita más de ti, Necesita más de ti, Señor. necesita más de ti. Estamos llegando al final de nuestro servicio en el día de hoy y les agradecemos por habernos acompañado una vez más en esta transmisión. Solamente algunos anuncios antes de recibir la bendición final. En primer lugar, recordemos todos los miembros de la Iglesia Bautista de Armitage están invitados a participar en la Santa Cena este domingo 14, o sea, el día de hoy. Por la tarde, 2 turnos, un turno a las 5 y un turno a las 6 de la tarde. Usted debe haber recibido ya la planilla de registración para registrarse en qué turno quiere ir. Y por favor sigamos los lineamientos de salubridad que han sido indicados a tal efecto, los cuales son llevar su equipo de protección, sea su mascarilla o guantes si lo prefiere, y mantener la distancia social. El parking de la iglesia va a estar disponible y ahí usted puede caminar hacia el parque que está bien cerquita de la iglesia para tener la Santa Cena en el parque. ¿Quiénes son los que el Señor invita a participar en la Santa Cena? Bueno, aquellos que son creyentes, aquellos que son bautizados porque tienen la señal del pacto, del nuevo pacto, esto es el bautismo, señal efectiva del nuevo pacto, y aquellos que están caminando en buena conciencia bajo la rendición de cuentas de una iglesia local. Así que tenemos esto en cuenta domingo, en el día de hoy, por la tarde. Recordemos, por favor, para los que puedan ir y tengan la libertad de hacerlo, no se olvide de registrarse para recibir la Santa Cena. En segundo lugar, también recordemos, seguimos con nuestras reuniones de oración los miércoles a las 7 de la tarde. Gran bendición, lo hacemos vía Zoom, así que no deje de participar de esa opción. Y por último también les recordamos que si usted tiene una ofrenda para hacer o quiere ofrendar o mandar su diezmo como acto de adoración al Señor, puede hacerlo por medios digitales, en el link que está debajo de la descripción de este video, o si no también puede hacerlo por correo postal mandándolo a la iglesia. Habiendo dicho esto, vamos a terminar con una bendición final. Oremos. Señor, te damos gracias, gracias, gracias y gracias. No nos va a alcanzar la vida para agradecerte, por habernos salvado, por habernos hecho tus hijos, por habernos dado esperanza. Nosotros que éramos un pueblo sin esperanza. Nosotros que éramos extranjeros, hoy somos, Señor, ciudadanos y conciudadanos con los santos de todas las promesas de Israel. Gracias, Señor. Señor, pon en nuestro corazón, confirma en nuestro corazón nuestra vocación, la vocación del Evangelio al cual hemos sido llamados. Establece, confirma, Señor, tu llamado en nosotros. Y Señor, bendice a tu pueblo,
Que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Que seamos un pueblo que quiera agradarte. Que seamos un pueblo, Señor, que quiera agradarte como tú lo pides, como tú te lo mereces. Que seamos un pueblo lleno de fe. Señor, danos fe. En un mundo que está tan asustado, en un mundo que está tan confundido, Señor, danos valor, danos fe, danos ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Te pedimos estas cosas en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.